El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Yo tengo un tema que está dividido en tres partes. Ya está terminado la diapositiva y todo. Y son tres temas que tienen que ver con los mitos que cree la iglesia de hoy. Por eso vamos a ver la introducción al primer mito. Pero primero, como yo siempre le digo, le pongo la cosa a pedir de boca para que la gente cuando se meta a YouTube pueda también tenerlo. Entonces vamos a estar mirando este tema, conociendo los mitos de la iglesia de hoy. Usted puede ver un poco de mitología ahí. Usted puede ver el gran libro de la mitología griega. Y mire ahí los tres mitos. Número 1, el rapto de la iglesia. Número 2, viviremos en el cielo. Número 3, la iglesia separada de Israel. Estos tres mitos, son tres temas por separado, pero hoy vamos a dar el primero, la introducción acerca del mito del rapto. Por eso vamos a entrar en materia y vamos a conocer lo que es la palabra mito. La palabra mito es la palabra que se traduce del griego mitos o relato, cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes. Descripción general. Los mitos forman parte del sistema de creencia de una cultura o de una comunidad, lo cual lo considera historias verdaderas. Fíjese, historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. Cuanto mayor número de mitos, mayor complejidad tiene una mitología. Mayor es el desarrollo de la creencia de una comunidad. La mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo. Pero un mito es una mentira que se ha convertido en verdad a través de los años, sin tener una demostración y sin tener, sobre todo, lo que se conoce como una veracidad o una confirmación de que esas cosas sucedieron así. Eso es un mito. Entonces hay mucha gente que cree en ese mito. Ahora vamos a ver, porque hay distintos mitos también. Vamos a ver aquí. Desde la antigüedad grecolatina, las explicaciones filosóficas y científicas entraron en competencia con la mística. La palabra mito se cargó de cierto contexto de un valor peyorativo, llegando a utilizarse de forma laxa como sinónimo de patraña, creencias extendidas pero falsa. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, la sociedad sin clase es un mito comunista, o la mano invisible del mercadeo es un mito liberal. También es común el uso de un lazo de mito y mítico o leyenda o legendario para referirse a personajes históricos contemporáneos o incluso productos comerciales cargados de prestigio y glamour. Charlotte es un mito del cine mudo. Los Beatles son un grupo mítico. Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es un contexto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. Las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se muestran y transmiten a través de diferentes medios. Aquí vamos los medios. Tenemos los mitos cosmogónicos, los mitos teogónicos, los mitos antropogénicos, los mitos etimológicos, los mitos morales, los mitos fundacionales y los mitos escatológicos. Entonces, en el mito que yo me quiero centralizar es en los mitos escatológicos. Como usted sabe, la escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos del futuro, pero desde una perspectiva romana, greco-romana. Por eso, los mitos escatológicos que anuncian el futuro, el fin del mundo, y siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales según el elemento que provoque la destrucción del mundo, el agua o el fuego. A menudo se están vinculados con la astrología, la eminencia del fin. Se anuncia
una clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. El clásico ejemplo del Apocalipsis, considerado como tal por Bertrand Russell, siendo así muchos mitos escatológicos no han pasado desapercibidos por los traductores de la Escritura, configurando una serie de creencias que a lo largo de los años se han enseñado como promesa bíblica, aún sin tener una base escritural, y cientos de versículos han sido mal traducidos y posteriormente mal aplicados, pasado de boca en boca, sin tener un análisis exhaustivo desde la perspectiva hebrea, violando muchas veces la regla gramatical de los signos. Ejemplo, en el libro de Juan 4:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que en la casa de su padre hay muchas moradas. Luego dice, si así no fuera, si no hubiera morada, entonces yo se lo hubiera dicho. Entonces le diría, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vendré otra vez y lo tomaré como a mí mismo, para que donde yo estoy, dicen algunas traducciones, ustedes también esté. Entonces mucha gente ha traducido este verso que Yeshua dijo que se iba a preparar morada. Pero fíjese que eso no es lo que él dice. Él dice que en la casa de su padre hay mucha morada. Y si esta morada no existieran, entonces él le hubiese dicho que iba a ir a preparar esa morada, ¿verdad? Para que donde él esté, y donde él estaba en ese momento, estaba en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces mucha gente ha asumido de que Yeshua se fue a preparar morada, pero no, él está diciendo en el versículo que en la casa de su padre hay mucha morada. Entonces, como se ha descontextualizado este versículo y se ha hecho un rollo, la gente ha asumido de que él está preparando morada. ¿Qué morada ni que 8 cuartos? Si él ha dicho que en la casa de su padre está en esa morada. Y eso lo confirma el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde dice a partir del verso 3, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿Dónde está la nueva Jerusalén ahora mismo? Está en los cielos, perfecto, pero descenderá en lo que es a la tierra. Por lo tanto, Yeshua no fue a prepararla porque ya estaba preparada. Él dice, en la casa de su padre hay muchas moradas. Entonces, si usted analiza el capítulo 21 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que la idea de que vamos a vivir en el cielo es un mito. Es un mito. Pero ese mito es el segundo de la línea de lo que yo quiero explicar. Ahora vamos con el rapto, que es antes de querer entrar en el cielo. Míralo ahí. Un mito, el mito número 1, el rapto, que fue inventado por un sacerdote jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, y escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. En su página enseñó la idea de la novela que el Mesías no vuelve una vez, sino 2 veces. Y en la primera etapa de su regreso a su iglesia para que pueda escapar del reino del antimesías o del anticristo. Eso fue lo que se promulgó en el 1883 a través de un sacerdote jesuita chileno llamado Manuel Lacunza. Cuando recordamos el secreto de la teoría del rapto, fue prácticamente desconocida y sin instrucción hasta alrededor del 1830. Y sin instrucción, dice, y es esencial examinar los primeros orígenes. Tal enseñanza era desconocida por tal llamados padres de la iglesia. Por ejemplo, Justino Martín. Usted le pregunta a un evangélico ortodoxo, de esos que andan por ahí, RTTT con 4T elevada al cuadrado de T, y usted le pregunta, ¿quién fue Justino Martín? Y a lo mejor le va a decir que fue Martín Lutero, pero no fue. Martín Lutero y Justino Martín no son la misma persona. Justino Martín era uno de los primeros reformadores que comenzó a proyectar la separación de los primeros creyentes en el Mesías judío, de lo que eran esos otros creyentes que estaban entrando, de lo que era la creencia griega. Entonces, Ireneo, usted le pregunta a una gente, ¿quién fue Ireneo? No sabe quién fue Ireneo tampoco, porque en la Biblia no aparece Ireneo. Eso aparece en la historia de la iglesia, como se llama ahora. La historia de la iglesia, usted no la va a conocer en la Biblia, usted la va a conocer en un lugar donde se enseñe estas historias, donde hay un escritor de origen judío que narra esos eventos, ¿verdad? Como se enseña en algunos institutos. Entonces, igualmente está Tertuliano. Vamos a continuar aquí.
Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano estaban convencidos de que los creyentes iban a pasar a través de grandes tribulaciones a mano del sistema del antimesías antes del regreso de Yeshua. Y por otra parte, la teoría del rapto no fue enseñada por los supuestos reformadores. Por ejemplo, Hus, Wycliffe y Lutero y Calvino y Knox y Cranel, o incluso por los dos hermanos Wesley del siglo XVIII. Entonces, ¿de dónde viene esta enseñanza? Si el reformador, el padre de los cristianos, Martín Lutero, no la enseñó. Usted busca en los anales de Martín Lutero, usted no va a encontrar eso. Usted no va a encontrar eso. Martín Lutero no habla de eso. Entonces, ¿de dónde es que se surge semejante tesis? Dice que en el momento de la Reforma, los protestantes primero cree y luego enseña que el papado era el antimesías. Antes el cristianismo decía, no, el papa es el anticristo. Decían que Juan Pablo II era el anticristo. Decían que no sé quién era el anticristo, que Antíoco Epifanes era el anticristo. Bueno, vamos a suponer que Antíoco Epifanes sí era un prototipo del anticristo. Y hoy a mí me llaman el anticristo también. Entonces la iglesia romana del sistema, la gran ramera de Apocalipsis 17, por lo tanto fue necesario que ciertos teólogos romanos presionaran del Papa por la invención de una nueva escuela de interpretación profética. Y hoy se conoce como el futurismo, que fue un sacerdote jesuita llamado Rivera. Esto fue en el 1537. El primero que enseñó que los acontecimientos profetizados en los libros de Daniel y Apocalipsis se cumpliría hasta 3 años y medio al final de la edad en que un dictador mundial, individuo llamado el antimesías, así Rivera sentó la base de un sistema de interpretación profética de que el rapto secreto se había convertido en parte integrante. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los falsos profetas como Rivera y el cardenal Belarmino, no sería por otros 2 siglos y medio que las fábulas jesuitas comenzaron a lograr la aceptación por los cristianos evangélicos. A principios del siglo XIX, el futurismo entró en el torrente sanguíneo de la enseñanza profética de los protestantes por estas 3 vías. 1. Un sacerdote jesuita chileno, Manuel Lacunza, escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Y en su página enseñó la idea de la novela de que el Mesías no vuelve una vez, sino 2 veces. Y en la primera etapa de su regreso a su iglesia, para que puedan escapar del reino del antimesías o del anticristo en el futuro. Entonces, con el fin de evitar cualquier mancha de romanismo, Lacunza publicó su libro bajo el nombre de un supuesto rabí, Ibn Ezra, a fin de hacer creerle a los protestantes que era un cristiano hebreo adoptando una postura judía tradicional. Por eso es que muchas corrientes judías mesiánicas se han embarrado del mito también. ¿Quiénes? Hay un doctor por ahí llamado David Diamond, que ese señor dice que también cree en el rapto, que él dice que es judío, pero son muy contradictorias sus palabras. Sin embargo, el rapto, a pesar de que es una palabra que no aparece en la escritura, también muchos judíos mesiánicos por ahí se han dejado arrastrar. Y cuando usted ve mucha gente hablando dentro de la perspectiva judía mesiánica, hay que tener mucho cuidado, porque un judío mesiánico nunca se convierte al cristianismo, porque los judíos saben perfectamente lo que se hizo en el nombre de Cristo a los judíos a través de la Santa Inquisición y a través de lo que fue la persecución en masa, a través de las cruzadas. Por eso un judío nunca se convertirá al cristianismo. En el 1492, los judíos sefardí de España se convirtieron al catolicismo a la mala y se bautizaban a la mala, porque si no eran objeto de muerte. Pero ningún judío se va a convertir nunca al cristianismo, porque el cristianismo es una religión basada en tradiciones, variante del catolicismo con un poco de judaísmo. Entonces es una religión híbrida que no tiene identidad. No tiene identidad. Porque si los cristianos dicen que no son israelitas ni son judíos y son gentiles,
Y la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 12 verso 2 que gentil es un pagano, uno que carga ídolo. Entonces yo no entiendo qué es lo que son. Si no quieren ser israelitas por adopción, como dice Shaul en el capítulo 11 del libro de Romanos, capítulo 18 al 24, capítulo 11 del 18 al 24, y como dice Efesios capítulo 2 del 12 al 14, entonces ¿qué son? No son israelitas. Entonces cuando se le cuestiona de su identidad, no son entonces paganos. ¿Y qué son entonces? Porque aquí no hay término medio. Por eso dice que la publicación de su obra formó parte integrante de la nefasta actividad como jesuita. Mira a ver lo que dice aquí. Matilan, el bibliotecario de la iglesia, puso en circulación estas obras al mundo de habla inglesa, sin ser consciente de que estaba en realidad propagando una falsa invención católica romana jesuita del siglo XVIII. Este hombre de iglesia pensó que estaba confundiendo la obra de un cristiano hebreo, judío convertido, cuando de hecho era la obra de un malvado jesuita. ¿Quiere realmente el Israel mesiánico continuar con los errores del doctor Matilan, publicando y confiando en la doctrina jesuita de la tres venidas del Mesías? Indiscutiblemente que un no bastante grande. El secreto de la doctrina del rapto se dio una segunda puerta de entrada en el momento por el ministerio de Edward Irving. Eso fue en el 1792, fundador de la llamada Iglesia Católica Apostólica. Fue en Londres, en la iglesia de Irving, en el 1830, que una joven llamada Margaret MacDonald dio una profecía estática en que afirma que sería un secreto especial la venida del Mesías en un rapto. Desde entonces y hasta su muerte, en el 1834, Irving dedicó su talento como predicador a la difusión de la teoría del rapto secreto. Sin embargo, era necesario que el jesuitismo teniera una tercera puerta de entrada al redil, y esto se obtuvo a través de un cristiano llamado John Darby, en general considerado como el fundador de los hermanos, como un cura anglicano. Darby asistió a una serie de reuniones organizadas misteriosamente en la profecía bíblica de Pence School en Irlanda, y en estas reuniones se enteró del rapto secreto, y en 1827 llevó la enseñanza a la de los hermanos, por ende en el corazón del evangelismo, y se popularizó más tarde en la nota de la Biblia referencia Scofield del 1909. Fue por primera vez que la palabra rapto fue escrita y conocida. Así que hoy las tres medidas de la levadura romana han corrompido la enseñanza profética de casi todo el mundo fundamentalista. El rapto secreto. Ahora, ¿puede haber algo bueno que salga de Roma? Nada puede salir bueno de ahí. ¿Cómo fue popularizado este mito? En el 1908 se escribió el libro Jesús viene por William Blackstone. Vendió 1 millón de copias y influenció la traducción de Scofield en el 1909. En el 1909 la Biblia de Scofield vendió 2 millones de copias y enseñó la pretribulación. En el 1957 el libro La pregunta del rapto vendió 65,000 copias. En el 1958 el libro Cosas por venir vendió 215,000 copias. En el 1970 el libro La tarde grande del planeta vendió 35 millones de copias. En el 1970 la película El ladrón de la noche vendió 215 millones de copias. Y en el 1995 el libro Dejados atrás vendió más de 65 millones de copias, y mucho más películas hechas por uno de los tantos ministerios que hay ahí, como es el ministerio El Fin del Siglo. Ahora, según la Escritura, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Según el término y la etimología de esta palabra. Vamos a ver lo que dice la Escritura, no lo que yo digo. El Salmo 1:4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué está diciendo aquí? Que los malos serán arrebatados. Job 21:18. Son como paja delante del viento y como un tamo que arrebata el torbellino. Otra vez la palabra rapto, arrebatamiento. Número 3, Job 22:16.
que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrastrados en un río. Entonces, mire ahí lo que llevan nota, quiénes son los que declara la palabra que serán arrebatados. Entonces, si los malos van a ser arrebatados, hay una confusión, una traducción mal en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, donde dice, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Entonces, un momento, ¿cómo se puede utilizar la palabra arrebatamiento para arrebatar a los malos primero y también después para arrebatar a los justos? Ahí hay un problema. No se puede utilizar la misma palabra para las dos personas. Lo que quiere decir que el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20, ahí entonces destruye y pone en evidencia la correcta interpretación de la palabra. Porque dice Apocalipsis 3:20, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. Entonces, ¿por qué Apocalipsis 3:20 no dice, yo también te arrebataré? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no dice, yo te arrebataré? Como dice Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los traductores se dieron cuenta que la palabra arrebatamiento no puede aplicarle a un justo, porque lo que serán quitados del medio, de ahí es donde se traduce la palabra zarpazo. Zarpazo es te quito del medio. Por eso la palabra correcta es nazor, que quiere decir te guardaré. ¿Se da cuenta la etimología de la palabra? Vamos a seguir mirando. En el libro, dice, Elohim guardó a Israel y quitó los malos de la tierra. No lo raptó, exactamente. Al pueblo que estaba en Gosén, ¿el Eterno lo raptó? ¿Lo raptó en Gosén? No lo raptó. No lo raptó, ni lo arrebató. ¿Qué fue lo que hizo? Lo guardó. Lo guardó. Por eso dice el Salmo 91, el que habita bajo el talí del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué dice? Y te guardaré para que tu pie no tropiece en medio. Otra vez la palabra te guardaré, no te arrebataré. Entonces, por eso dice el Salmo 37, 9 y 10. Porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a su santo. Para siempre serán, ¿qué? Guardados. Fíjese, guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida o arrebatada. 37, 29. Los justos heredarán la tierra. Un momento. ¿Cómo que los justos heredarán la tierra? Dice el Salmo 37, 29. ¿Y qué es la idea de que vamos a vivir para el cielo? Hay un problema, pero ese es el segundo mito que no lo voy a tocar ahora. Salmo 21, 10. Su descendencia destruirás de la faz de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. ¿De quién está hablando? De que el malo será quitado primero. Vamos a ver lo siguiente. Ahora tenemos en consideración algunos versos de la Escritura que sacan de contexto y le añaden para justificar esta doctrina del rapto antes de la tribulación. Miremos a Mateo. Dice claramente Yeshua. Vamos a ver lo que dice en la parábola. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué quiere decir eso? Que primero la cizaña, ¿y qué es la cizaña? El malo, como dice el Salmo, será quitado de en medio. Y luego ¿qué dice? Recoge el trigo en mi granero, guárdalos, como dice Apocalipsis 3:20. Entonces no hay rapto. Primero se recoge la mala hierba, los transgresores de la Torá, y van al fuego. Después se recoge el buen trigo, los hijos obedientes de la Torá, y se guarda en su granero, en el reino milenial, en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Entonces, ora para ser dejado atrás. Aquí tiene lo que sucederá a los que son recogidos primero, irán al fuego. Esto no sucederá antes de la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Lo que quiere decir claramente que la persona tiene que analizar lo que es el espectro escatológico que le están enseñando. Pero déjeme decirle que mi tarea no es tratar de convencerlo, sino plantear, ¿verdad?, el estudio, porque aquí hay mucha gente que tiene sus libritos guardados y sabe que es verdad. Y no le hablan a su feligresía,
tienen sus bibliotequitas llenitas de libros que ellos mismos reconocen y aceptan de que nadie va para el cielo. Pero como tienen temor de hablarle a sus feligresías para que no se alboroten, por eso tienen a la gente ahí engañadita. Pero cada cual dará cuenta de sí. Mucha gente dice, no, porque será como en los días de Noé. Un momento, vamos a ver cómo era en los días de Noé. El rapto nos quiere hacer creer que el Yahshua viene en secreto para rescatar a su pueblo antes de lo que ellos llaman la gran tribulación. Y para apoyar esta idea citan a Yahshua diciendo en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida de Ben-Hadán o del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado este texto que se utiliza para desafiar a los pecadores de venir a Yahshua y de las cosas terribles que van a suceder cuando sus amigos cristianos y familiares han sido arrebatados? No debemos tomar el texto de su contexto para que sea un pretexto. La configuración clara y clave para la comprensión de este verso es: Noé y sus hijos se quedaron en la tierra para heredar, pero los malvados fueron sacados o llevados a la muerte. No hubo un barco secreto. Noé no se fue en un barco secreto. ¿Qué fue lo que Noé hizo? Un barco, pero ese barco no fue secreto. En Juan 17:15, mira lo que dijo Yahshua. Ruego para que tú, ruego no para que tú lo quites del mundo, sino para que lo guardes del mal, dice Yahshua. Fíjate lo que Yahshua dice. Ruego no para que lo quites del mundo, sino para que lo guardes del mal. Sin duda, Yahshua prometió estar con nosotros, no hasta que el rato secreto. Hasta todos los tiempos Yahshua va a estar con nosotros. ¿Se da cuenta? Lucas 21 dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida de Ben-Hadán. E inmediatamente después de la tribulación, mírelo aquí donde lo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces, oiga lo que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No dice que viene un rato, dice que todo ojo, pero yo no entiendo cómo es esto, porque mucha gente canta un corito y todo ojo le verá. ¿Cómo es que dice el corito? Y todo ojo le verá, no es que dice así. Entonces, ¿cómo es que le verá? ¿Cómo es que le verá si se va en un rato? Lucas 24:31 dice, enviará a sus malajines con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí se confirma el regreso del Mesías posterior a la tribulación y anterior al milenio mediante la palabra del propio Mesías. Se dice que la reunión de sus escogidos sucederá después de la gran tribulación. Es lo que dice. No dice que será antes de la tribulación. Entonces, lamentablemente ya me tengo que ir. Lo voy a dejar ahí. Pero apenas en la otra semana voy a recapitular otra vez este tema. Porque este tema tengo que darlo entero. ¿Para qué? Para que la gente abran sus ojos y entiendan. Cuando las cosas se pongan difíciles y mucha gente vea que no hay rapto, yo voy a ver qué van a hacer los raptólogos, los raptiros, los que viven enseñando que se van en un rapto. ¿Qué va a pasar cuando venga el antimachía y no haya rapto? Segurito que usted se va a acordar de mí. Y usted me va a buscar. Lo único que usted no sabe dónde yo voy a estar. Y quiere el Padre que sepa dónde yo estoy. Pero eso es un mito, el rapto. Por eso, verifique las escrituras, analice, estudie, no discuta, estudie para que se dé cuenta que el rapto es un mito. Es un mito escatológico. En la mayoría de los casos, un mito religioso escatológico. Por eso estoy aquí. Y así como llamó el hermano de España, muchos cientos y cientos de personas están alrededor del mundo estudiando la restauración de todas las cosas. Así es que ya me tengo que ir porque el tiempo se me ha agotado.
Pero, el próximo domingo vamos a terminar este tema. Y usted ponga lápiz y papel. Ahora, si usted quiere que yo le mande este tema, escríbame a ricardomoj7@yahoo.com y yo con mucho gusto le voy a enviar este estudio. Solo me queda informarle, el lunes mañana a las 6 de la tarde entramos en Yom Kippur. Mañana estamos a 8 de Tisri y Yom Kippur se celebra 8 y 9. Por eso mañana vamos a entrar a las 6 de la tarde en Yom Kippur y vamos a salir el martes a las 6 de la tarde. A partir de las 9, de las 10 de la mañana, estaremos en la comunidad, en la Quejilá, para estar orando, para estar clamando, ¿verdad? Porque mucha gente ignora que Yahshua vendrá en un día de Yom Kippur. Pero como mucha gente ha despreciado la fiesta, por eso andan como murciélago de día. ¿Qué hace un murciélago de día volando? Perdido, chocar. Por eso es importante de que usted conozca la fiesta, porque las fiestas son el reloj profético del Abba Kadosh. Vamos a entrar de inmediato en el segundo mito que la iglesia de hoy cree, ¿verdad? Nosotros quiero decirle que son cosas que verdaderamente le abren el entendimiento a la gente para que la gente pueda comprender en qué está basada su promesa y pueda hacer pie sobre la tierra. Señores, el cielo no se hizo para los seres humanos. Eso es demasiado sublime y grande. Por eso no es lo que está en la tierra que va a subir, es lo que está en el cielo que va a bajar. Eso es lo que la palabra establece. Pero hubo un personaje que espiritualizó todas las cosas y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Así es que vamos a ver ahí, conociendo los mitos de la iglesia. El segundo mito, ¿viviremos en el cielo? Ahí está, conociendo los mitos de la iglesia de hoy. La vida en el cielo. Ese es el segundo mito. Solo nos resta el tercer mito, que es la iglesia separada de Israel. Y como ya hemos dicho anteriormente, en la introducción, mito es la palabra que se traduce del griego, iutus o mitus, que significa un relato, un cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por los seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes. En la descripción general, los mitos forman parte del sistema de creencia de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología. Cuanto mayor el número de mitos, mayor complejidad tiene una mitología. Mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo. Hay muchas cosas en la creencia de nuestro país que se han convertido en un mito, ya que no aparece ningún evento en los análisis de la historia que pueda demostrar eso. Por eso ese es un mito. Y si pudiésemos ahora mismo analizar los distintos mitos que hay muchos mitos. Mira, había un mito ya eso la generación de ahora no lo conoce, el mito de la ciguapa. Eso es un mito. Un personaje que tenía los pies torcidos, se me quedó, pero yo lo iba a traer, que tiene los pies torcidos al revés y es en forma femenina y andaba por los campos engañando a los hombres. La ciguapa, eso es un mito. Hay un libro escrito, el mito de la ciguapa, y hay otros mitos también, que para no poder cortar al estudio en esta tarde y que los que están escuchándonos a través de la radio puedan escucharlo completo, no vamos a dar mucha definición, pero sí hay muchos mitos dentro de la cultura dominicana que ni siquiera valiéndose de las ciencias auxiliares de la historia, uno da con ellos. ¿Cuáles son esas ciencias auxiliares que auxilian la historia cuando la historia se ve desprovista de material? La arqueología, ¿verdad? En el caso de animales, biología, etcétera, un sinnúmero de cosas. Pero de los mitos que estamos hablando aquí son de los mitos que tienen que ver con creencias precisamente relacionadas con acontecimientos en la Biblia que no están
En el caso que estamos tratando esta tarde, el vivir en el cielo. Por eso hay distintos tipos de mitos, ¿verdad? Mírelo ahí, que no pude desglosarlo porque se me va a ir todo el tiempo en teoría. Están los mitos cosmogónicos, mitos teogónicos, mitos antropogénicos, mitos etimológicos, mitos morales, mitos fundacionales y mitos escatológicos. De los mitos que estamos hablando son de los últimos, mitos escatológicos, que anuncian el futuro, el fin del mundo, siguen teniendo una amplia audiencia. Los mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo, el agua o el fuego. A menudo están vinculados con la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos y toda clase de catástrofes que aterrorizan a los seres humanos. El clásico ejemplo del Apocalipsis, considerado como tal por Bernard Russell, aunque nosotros sabemos que el Apocalipsis encierra una serie de creencias que no son mitológicas. Siendo así, muchos mitos escatológicos no han pasado desapercibidos por los traductores de la Escritura, configurando una serie de creencias que a lo largo de los años se han enseñado como promesa bíblica, aún sin tener una base escritural. Y cientos de versículos han sido mal traducidos y posteriormente mal aplicados, pasados de boca en boca, sin tener un análisis exhaustivo desde la perspectiva hebrea, violando muchas veces la regla gramatical de los signos. Por ejemplo, Juan 14:2, que ya lo hemos dicho, que Yahshua dice: en la casa de su padre muchas moradas hay, y si no hubieran estas moradas, él le hubiese dicho que iba a prepararlas, pero como las hay, obviamente no las fue a preparar. Mito número 2, la vida en el cielo. Y hacemos esta pregunta: ¿acaso nos prometió Yahshua a sus seguidores el cielo? En Primera de Juan, ahí está claramente la explicación. Entonces, Yahshua nunca prometió a sus seguidores darle un lugar en el cielo como morada permanente. Escúchalo bien. Tampoco ninguno de sus apóstoles creyó que iría al cielo para estar con Yahweh y Yahshua. Fue el filósofo griego, atención, fue el filósofo griego Platón quien sentó las bases de una alma inmortal que, aparte de este mundo, después de la muerte, su filosofía fue mezclada con el pensamiento hebreo y así nació lo que se conoce como el gnosticismo. Esta secta gnóstica, muy en boga en los tiempos de Yahshua, amenazó a la sana doctrina predicada por Yahshua y sus talmidines, los apóstoles, en especial por Shaul y Juan, advirtiendo a las comunidades mesiánicas en contra de esta secta. Pablo llamó a los gnósticos la falsamente llamada ciencia, gnosis, y en 1 Timoteo 6:20, los gnósticos decían que la materia era mala y pecaminosa y que Mashiach no era humano, sino que tenía apariencia de hombre. En 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda con seguridad lo que se te ha confiado. Evita las habladurías sobre necedades y la posición argumentadora de lo que falsamente es llamado sabiduría. Y Colosenses 2:8 dice: mira que nadie te engañe, te haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principales elementos del mundo y no según Yahshua. Y sigue diciendo que los gnósticos creen y creían que existía un plano superior, lo que se conoce como pleroma, una especie del cielo gnóstico, donde vivían los aeones, espíritus puros superiores, entre los cuales estaba Mashiach antes de venir al mundo. Mira dónde se distorsiona lo que es la gnosis. Los gnósticos creían que ellos tenían el conocimiento verdadero para lograr, a partir de ese plano de dimensión de los espíritus con el alma inmortal. No se parece mucho al pensamiento cristiano sobre la existencia en el cielo con Dios, como dicen ellos, Mashiach y sus ángeles, y después de esta vida a través de nuestras almas inmortales. Es muy probable
que muchísimos creyentes sean realmente creyentes gnósticos en ese punto, al menos sin ellos conocerlo. También Shaul Pablo advirtió que después de su partida entrarían en el rebaño del Adón falsos maestros que buscarían ganarse el rebaño con palabras pervertidas, como dice Hechos 20, del 29 al 30. Y fue así, con el correr del tiempo, que la mal llamada iglesia se corrompe con sus propios malos obispos que se levantan con sus herejías destructoras. En el siglo VI aparece el obispo San Agustín de Hipona, el padre y teólogo del catolicismo. Este distorsiona radicalmente el verdadero significado del reino bíblico al decir por vez primera en su obra La ciudad de Dios que el reino era la iglesia católica romana. Parece ser que los aminialistas católicos y minialistas no han logrado sacudirse del polvo de los errores de San Agustín de Hipona. Y acuérdense que San Agustín fue el primer traductor de lo que se conoce o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Míralo ahí, Agustín de Hipona. En el 354 nació hasta el 430 después del Mashiach. Es el más importante teólogo del cristianismo. Usó el método alegórico de Orígenes en una de sus obras, La ciudad de Dios. Explicó que el reino literal prometido a Israel bajo el Mashiach debía de ser entendido espiritualmente. Usted ve, y ahí comenzaron los creyentes católicos a decir que el reino espiritual era la iglesia y que ahora la iglesia era el Israel espiritual. Y eso es una falsedad. El cristianismo desciende del catolicismo y fue prácticamente un intento fallido de quererse zafar del catolicismo, y lo que surgió fue lo que se conoce como un sincretismo, y eso ha llegado hasta hoy. La Iglesia Católica dice que ella fue la primera iglesia, y fue verdad, porque la iglesia viene del griego eclesía, es una palabra griega, pero la palabra que se aplica desde Moshe en el desierto para los congregantes es cajal. Por eso nosotros no somos una iglesia. Todo el que se llama iglesia desciende del catolicismo. Entonces vamos a seguir mirando para no herir la sensibilidad de mucha gente que yo sé que me está mirando y que este programa es un toque de queda. Algunos dirán, bueno, no dice Yeshua que los pobres en espíritu, que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Pero tomemos nota que el Adón no dice que de los pobres en espíritu es el reino, sino de los cielos. Oiga bien, es lo contrario. La gente entiende que de los pobres es el reino de los cielos, pero no, es lo contrario. De los cielos es, ¿verdad?, los pobres. Por eso, el Mashiach, de lo que el Mashiach está diciendo, es que ofreció a los pobres en espíritu. Era un reino que tiene su origen en Yahweh y no en los hombres. Viene de Yahweh como un don o un regalo para los hombres, no que eso era para los pobres. Pues bien, regresemos a Juan 14, del 1 al 3 de la pregunta. Veamos lo que verdaderamente el Adón dijo, Mashiach. No se turbe vuestro corazón, creed en Yahweh y creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuera y preparar un lugar, vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, ustedes también estarán. Muchos estudiantes de la Biblia no se han puesto a pensar en esta última frase, para que donde yo estoy, está hablando de tiempo presente. Hay muchas traducciones que dicen para que donde yo esté, pero la traducción que hizo Valera primero, la traducción que hizo Casidoro de Reina, dice para que donde yo esté, o sea que está hablando en tiempo presente. En las más importantes versiones de la Biblia inglesa, se vierte este pasaje como we are, I am, en tiempo siempre presente, donde yo estoy. Esta frase es sumamente importante y clave para entender los versos en cuestión. Yeshua está ofreciendo un lugar a sus discípulos en la casa de su Padre. Luego nos dice que Él nos tomará para que estemos con Él en el lugar donde Él está. En el momento de pronunciar la promesa, ¿y dónde estaba Yeshua cuando pronunció esa promesa? ¿En el cielo? No, no estaba en el cielo. ¿En Marte? Tampoco en Marte.
ni en Júpiter, no. Él estaba aún en la tierra de Israel, exactamente en Jerusalén. Por eso si usted ve el verso, no dice para que donde yo voy, dice para que donde yo esté. Lo que quiere decir que él estaba hablando de Jerusalén. Por eso el cielo nuevo y tierra nueva que será hecho, y la nueva Jerusalén, ¿dónde descenderá? En la vieja. Entonces no es para el cielo. Continuemos. Muchos creyentes creen que Yeshua nos llevará al cielo. Eso es lo que se predica. Eso es lo que la gente predica. Que nos va a llevar al cielo para darnos nuestro lugar en la casa del Padre. Pero Yeshua nunca habló de llevarnos al cielo. En 1 de Juan 4, del 1 al 3. Usted no leerá ni siquiera una vez de que iremos al cielo para recibir nuestro lugar una vez esté preparado por Yeshua. Eso no lo dice la Torá. Porque mire lo que dice Revelaciones 21:2. También vi la Kadosh Jerusalén de lo alto. Descendió del cielo de Yahweh preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. No dice que fueron los creyentes que subieron allá. Al contrario, la nueva Jerusalén es que desciende. Apocalipsis 21:2. En Apocalipsis 21 revela que la ciudad santa bajará del cielo después del milenio. La ciudad santa de Apocalipsis 21 es descrita por Ezequiel como un edificio, capítulo 40, verso 2. Como una casa, 2 de Corintios 5. Esta ciudad o casa bajará del cielo y Yahweh estará con los hombres. Apocalipsis 21:3. Solo los salvos entrarán en ella para tomar sus lugares o su morada. También lee Hebreos 11, 9 y 10, donde se nos dice claramente que Abraham, el padre de la fe, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Y en Hebreos 13:14, Shaul dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Y cuál es la porvenir? La que está en el cielo, sí, pero que descenderá. No la que nosotros vamos a subir para morar allá arriba. Tiene que entender eso. Shaul no dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, que esta tierra será destruida por fuego. Si este es el caso, no es lógico concluir que escaparemos al cielo. Es cierto que Pedro habla de la destrucción de la tierra por fuego, de la misma manera que Yahweh dijo de la tierra en la época de Noé, en Bereshit capítulo 6, verso 13. Leemos algo interesante. Dijo pues Yahweh a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Nótese que Yahweh iba a destruir a todo hombre y animal y la tierra misma. Pero llegó Yahweh a destruir a los hombres impíos, entonces junto con el planeta Tierra. Por supuesto que no. Yahweh no destruyó la tierra. Yahweh arrasó con todos los seres vivientes. La tierra sigue siendo la misma desde su creación. En realidad es una forma superlativa de hablar de Yahweh, indicando la severidad de su castigo. Por eso 2 de Pedro capítulo 3, del día al 13, lo que dice, pero el día del ladrón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No son semejantes estas palabras a Génesis capítulo 6, verso 13, y 2 de Pedro capítulo 3, verso 10 al 13. Si la primera tierra prediluviana no fue literalmente destruida, ¿por qué tendría que ser esta la que van a destruir? Es claro que lo que ha dicho por Yahweh es que debe entenderse como la severidad y la firmeza de su castigo, la erradicación del mal, de los malos y de sus obras, casas de juego y de azar, bares, fábricas de cigarrillos, cerveza, armas, bombas atómicas, perversión. Todas esas cosas serán raídas de esta tierra. El verso 13 habla de los nuevos cielos y nueva tierra. Esta forma de dicción no es rara en la Biblia, pues también encontramos la expresión nueva criatura, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, aunque persistan aún los viejos defectos, la miopía, la cojera, las cicatrices, nueva criatura somos en Yeshua. En Efesios 2:24 encontramos la expresión nuevo hombre, pero solo en lo moral y en lo espiritual. En Romanos 6:4 encontramos la frase nueva vida, pero siempre en el sentido moral y espiritual. Hay algo interesante que hay que ver en eso. Mucha gente dice, mira, arrepiéntete,
¿De qué te vas a arrepentir? Y conviértete. ¿En qué te vas a convertir? ¿En un chimpancé? ¿En un mono? ¿En qué te vas a convertir? Esa palabra convertirte es una palabra sumamente mala. ¿Por qué? Porque aquel que, como dice la gente, se convierte, ¿en qué se convierte? No se convierte, se transforma. ¿Ah? Una conversión parecería como que es una metamorfosis, como que un gusano luego se convierte en una mariposa. Pero usted se fija que el que era asesino, matador, criminal, violador, cuando dice la gente, cuando se convierten, no se convierten en otra cosa, sino se transforma en un hombre ya, ¿verdad?, que no hace esas cosas, pero sigue estando en la misma carne, sigue estando en el mismo cuerpo. No se convierte en algo como que fue una metamorfosis y ahora ya es un extraterrestre. No, la gente tiene que entender eso. Por eso el término hebreo para eso es teshuvah, que quiere decir devolverse. Por eso la Torah dice, párate en los caminos y devuélvete, pregunta por la senda antigua. Por eso nosotros no usamos el término arrepentimiento y conversión. ¿Por qué? Porque eso no aplica. Mucha gente cree que cuando una gente viene, que es matador, que es asesino, que es brujo, que es ladrón, le van a poner un cuerpo nuevo. No le ponen un cuerpo nuevo. La mentalidad de ese hombre y el alma cambia, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Inclusive tiene las cicatrices de los machetazos que le dieron. Los pecados que cometió, los asesinatos que cometió, fue en ese cuerpo. Entonces la gente tiene que cambiar esta mentalidad y de estar diciéndole a la gente, conviértete, arrepiéntete. Porque si usted dice que te convierta, ¿en qué? Cuando alguien le diga a usted que te convierta, pregúntale, ¿en qué me voy a convertir? ¿En un chimpancé? ¿En un ángel? ¿En un mono? No, esa palabra no aplica ahí. Por eso, la palabra correcta es teshuvah. Haz teshuvah y regresa, devuélvete del camino que estás haciendo, devuélvete. Porque no es lo mismo convertirse y arrepentirse que devolverse. No es lo mismo. Vamos a continuar aquí. Para terminar ya, diré que 2 de Pedro 3:13 tiene relación con Isaías 65:17, que dice, porque he aquí, yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Lo interesante del caso es que Yahweh sigue diciendo los siguientes versículos, yo traigo a Jerusalén alegría y me alegraré con Jerusalén. No dice Roma ni Grecia. Estas palabras indican que finalmente el planeta no será destruido. Pues seguirá existiendo Jerusalén como una ciudad de gozo y alegría, en contraste con la actual Jerusalén, agitada y convulsionada por los conflictos internos y externos. No dice Shaul que nuestro destino son los lugares celestiales en Efesios 2:6. Tomemos la nota de lo que habla Shaul. Los lugares celestiales de 2:6, ¿dónde están esos lugares celestiales? La pregunta, creo que la da Yahshua en Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre. Lo que Efesios dice, estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cuáles? Los lugares celestiales, las moradas de dicha casa donde Yahshua estaba en ese momento. ¿Dónde? Jerusalén. Esa es la ciudad. Cuando baje de la casa celestial a la tierra con todas sus moradas o lugares, los que ingresen a ella estarán ingresando a sus lugares o moradas celestiales. ¿Dónde? En la tierra, no en el cielo. ¿Dónde va a descender la nueva Jerusalén? En la tierra, no en el cielo. Algo celestial o extraterrestre no se va a encontrar ahí. Se posará en la nueva tierra y sus interiores o moradas seguirán siendo celestiales, aunque estén en la tierra. Y si en la nueva tierra encontramos los lugares celestiales de la casa de Yahweh, entonces podemos decir que los lugares celestiales que dice Efesios capítulo 2, verso 6, se está refiriendo a la Jerusalén futura que descenderá en la tierra. No dice claramente Pedro que tenemos reservada a nosotros una herencia incorruptible, incontaminable e inmancesible en los cielos. Nuevamente tampoco Pedro dice que subiremos al cielo para recibir nuestra herencia que está reservada allí. Sencillamente está reservada en los cielos. Cuando Yahshua vuelve a retribuir a su siervo, Él reiterará nuestra herencia de los cielos y la traerá a la tierra. Lea 1 de Pedro capítulo 5 verso 4 y 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8.
y Apocalipsis 22:12, y usted se va a dar cuenta de esta realidad. El rey sabio Salomón dijo sobre este asunto: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Proverbio 11:31. En otra parte, Salomón también dice: el justo no será removido jamás. ¿De dónde? De la tierra. Estos textos contradicen la enseñanza que dice que los salvos serán retribuidos en el cielo cuando mueran. Eso es un mito y es falso. Prometió el Adón Yahshua que nos arrebatará con él mismo al cielo. En 1 de Timoteo 4:17, fíjese otra cosa. Dice: la venida de nuestro Adón Mashiach en las nubes de nuestra atmósfera, nosotros saldremos a recibirlo en las nubes para acompañarlo en su deceso a nuestro planeta. Entonces Yahshua será escoltado por sus talmidines hasta el lugar donde localizará su trono de gloria, es decir, Yarushalayim. Nosotros recibiremos al Adón en el aire, pero lo escoltaremos. Lo que va a haber es un encuentro, no es el que nos va a arrebatar, no. Nosotros lo recibiremos a él, como dice, lea claro, lea al paso, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Dice claramente que el mismo Adón con shofar descenderá del cielo. Los muertos en el Mashiach resucitarán. Y nosotros los que hemos sido seremos guardados y seremos que levantados y recibiremos al Adón en el aire. No dice que seremos llevados al cielo. El cristiano de hoy tiene que entender eso. El creyente de hoy tiene que entender eso. Lea la escritura con detenimiento, porque no es lo mismo ver no es lo mismo ver, ¿verdad?, que mirar. Ni tampoco es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo ver que mirar. Usted ve porque usted no es ciego, pero usted mira cuando usted presta atención. Entonces, dice otra pregunta por aquí que mucha gente se hace, porque yo he recogido estas preguntas de lo que a veces me topo con la gente. ¿Qué dice? ¿Acaso Pablo no le dice aquí? ¿Acaso Pablo no le dice a los colosenses que tienen una esperanza? Por favor. ¿Acaso Pablo no le dice a los colosenses que tienen una esperanza que está guardada en los cielos? Colosenses 1:5. Entonces, aquí el apóstol no está enseñando ninguna esperanza celestial o una partida al cielo para estar con Yahweh después de la muerte y antes del reinado del milenio del Mashiach en la tierra. Tampoco ahí Shaul está diciendo eso. Más pregunta: ¿acaso no dice Shaul que los santos son participantes del llamamiento celestial? Respuesta: ¿acaso la frase llamamiento celestial quiere decir llamado para ir al cielo? No lo creo así necesariamente. Me parece que quiere decir más bien llamamiento de Yahweh, como dice Filipenses. ¿Cómo se explica en 1 de Pedro 5:10, donde dice el apóstol Pedro, que dice, Yahweh nos llamó a su gloria eterna? ¿Es sinónimo del cielo la gloria eterna? Tampoco yo creo eso. Léalo con detenimiento y aprenda a leer la escritura para que se dé cuenta. El escritor del libro de los Hebreos dice en el capítulo 11, verso 40, lo siguiente: proveyendo Yahweh alguna cosa mejor para nosotros. ¿No significa esto que la iglesia recibió un premio celestial y los hebreos otra terrenal? Falso. No parece posible, pues el escritor a los hebreos, posiblemente Shaul, le escribió a los judíos y no a los gentiles convertidos. ¿Acaso el escritor está diciendo que los judíos, al contrario, tendrán un destino celestial y la Kehilá y la iglesia uno terrenal? ¿Por qué no tendría que ser el cielo cuando se dice alguna cosa mejor? No hay sustento bíblico para decir que alguna cosa mejor sea el cielo. Definitivamente no lo hay. Pero si el escrito se refería al destino celestial cuando hablaba de alguna cosa mejor, ¿por qué no lo dijo claramente? Los doctos de la Biblia afirman que alguna cosa mejor son las mejores promesas que vienen del pacto renovado que Yahweh hizo con los creyentes a través del sacrificio y la resurrección de Mashiach. Porque dicho sea de paso, si hay un libro que se llama a los hebreos, no se le está escribiendo a los gentiles. Ese libro fue escrito a los hebreos. ¿Cuáles hebreos? Los que habían creído en Yahshua en ese tiempo, antes de llamársele cristiano. ¿Dónde estaban los cristianos? ¿Dónde estaba la iglesia pentecostal? ¿Dónde estaba la iglesia bautista? ¿Dónde estaba la iglesia adventista? ¿Dónde estaban todas esas iglesias? No existían. No existían, sencillamente. ¿Viviremos en el cielo? Falso. Falso, falso, falso. No viviremos en el cielo.
no viviremos en el cielo. Eso es falso. Entonces, con este estudio, usted tiene una cosmovisión de la realidad de lo que le están diciendo. Hay muchas iglesias que dicen, como dijo San Agustín, que ahora las promesas fueron dadas a la iglesia y que ahora somos el Israel espiritual. ¡Qué bonito! Ahora yo le pregunto a la gente, usted que dice que no es israelita, porque usted no es judío, perfecto, pero dice que tampoco, ¿verdad? Usted es gentil, entonces ¿qué es lo que usted es? Dice, no, nosotros no somos judíos, nosotros no somos israelitas, nosotros somos gentiles, muchos dicen. Pero yo le pregunto, entonces, ¿qué es lo que es si el ser gentil es un pagano? Entonces, ¿qué es lo que son los cristianos entonces? ¿Cuál es la identidad que tienen? No son judíos ni son israelitas, pero tampoco son gentiles porque gentil es un pagano. Entonces, ¿qué es lo que son? Son híbridos, no tienen identidad. Hay que verificar la identidad. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 2, dice, en otro tiempo, cuando era gentil, un gentil es un pagano. Y eso lo vamos a ver en el estudio que entra, el tercer mito. ¿Cuál es el tercer mito? La iglesia separada de Israel. Ese es el tercer mito. Y ahí yo le voy a demostrar a usted que es una vil mentira que la iglesia de hoy es el Israel espiritual. Si no quieren ser israelitas, mucho menos lo serán espirituales tampoco. Entonces la gente de este pueblo tiene que comprender que lo que nosotros estamos diciendo es algo muy serio, muy serio. La misma escritura lo demuestra, pero después que San Agustín espiritualizó todas las cosas, de ahí en adelante se forja una doctrina que se llama la teología de reemplazo, donde sustituyeron la mal llamada iglesia por Israel, con el pretexto de Juan 11:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero si usted lee el texto sagrado, se va a dar cuenta que en el hebreo dice, a su propio pueblo vino y su propio pueblo no le recibió. Ahora, en ese momento un poquito de remanente a lo mejor no le aceptó, pero yo le demuestro con la escritura que la Quejilá y el ministerio judío mesiánico de la restauración comenzó con los primeros judíos. Número uno, los apóstoles que eran judíos o no judíos. Entonces se cae ese texto que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Acaso no era Matillahu judío? ¿Acaso no era Shaul judío? Shaul dice en el libro de Romanos, capítulo 11, ¿ha rechazado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín. Entonces, eso es mentira, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso fue una vil mentira de los reformadores para inventarse el genocidio, para inventarse el deicidio, para engranar su estratagema y para poder forjar su mentira. La mentira que se está predicando hoy en día en todos los lugares, de que Israel es la iglesia es separada de Israel. Eso es mentira. ¿A dónde va a ir la iglesia? Dígame, ¿a dónde va a ir su Cristo? A lo que mucha gente le llama Cristo. ¿Cuál es la promesa? ¿A dónde está esa promesa? ¿A dónde van a culminar? ¿Dónde que van a ir todos? Búsqueme entonces, demuéstreme que van a ir al cielo entonces. Y le voy a decir que mucha gente, ¿verdad? Por eso está pasando por un trauma de identidad. Porque ahora mismo lo que se conoce es ser cristiano. Mire la sinvergüenzada que hay hoy en día. El sincretismo ha llegado a una bajeza tan grande que mire cómo tienen el nombre al que ellos le llaman el Salvador. Impíos, cantantes impíos, en su programa de impieza, bailando, dando golpes cintura, invocando al diablo con su música y luego que Dios te bendiga, que Cristo te ama. Mire, ni su propio nombre híbrido respetan ellos mismos. Eso es algo, hermano, que es insoportable. Pero como Cristo no es el nombre de Yeshua, a nosotros no nos afecta eso. Eso debe de afectarle a muchos que hablan de Cristo, que hablan de Jesús. Mire cómo está el propio nombre que ustedes le tienen híbrido en la boca de los impíos, como que cualquier cosa. Bueno, eso es asunto de aquellos que creen en eso. Entonces, la gente tiene que verificar qué es lo que le están enseñando. Mire, nadie va a vivir en el cielo.
Nadie vivirá en el cielo. El cielo es demasiado puro para nosotros los seres humanos. Yahshua nunca dijo que nos iba a llevar al cielo. Yahshua dijo que iba a preparar un lugar, ¿pero dónde? En Jerusalén. Eso es lo que establece la palabra. O sea, que aquella gente que me están escuchando, verifique bien qué es lo que le están enseñando. Y si le están diciendo que lo van a llevar al cielo, le están mintiendo. Le están hablando mentira. Lo están engañando. Abra los ojos, porque esto se va a poner muy difícil. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yahshua, su Hijo.